En este screencast haremos un ejemplo adicional acerca del método de las corridas constantes. Nuevamente se presenta una reacción en la cual hay dos reactivos. Entonces, lo que hay que hacer es un plan experimental en el cual se hagan varias corridas y en las cuales las concentraciones de ambos reactivos se vayan cambiando. Pero el truco o lo importante de este método es que en algunas de estas corridas la concentración del primer reactivo se mantenga constante respecto a compararlas con otros. Por ejemplo, si aquí enumeramos estas corridas, esta sería la 1, 2, 3, 4 y 5, podemos ver que en las corridas 1 y 2 el reactivo R se mantuvo constante, ¿sí? También podríamos hacer una comparación entre las corridas 3 y 4, porque en las corridas 3 y 4 también el reactivo R se mantuvo constante, ¿ok? Revisando el segundo reactivo, podemos ver que, bueno, de la 1 a la 2 sí varió, de la 2 a la 3 sí varió, de la 3 a la 4 también varió. Pero, por ejemplo, entre la 4 y la 5, entre las corridas 4 y 5, la concentración del segundo reactivo se mantuvo constante. Entonces, nos va a servir comparar estas dos corridas para ver el efecto del primer reactivo. Mm, Si hay aquí un incremento, que de hecho sí lo hay, vean que entre las corridas 4 y 5 sí hay un aumento en la concentración del producto. eh, Estamos seguros que este efecto de subir la concentración de producto se debe al aumento de la concentración del primer reactivo, puesto que la concentración del reactivo del segundo reactivo se mantuvo constante en las dos corridas. Entonces, no hay efecto de la variación del segundo reactivo sobre la producción. Esta variación de la producción se debe únicamente al efecto de haber variado la concentración del primer reactivo. Bien, entonces pues tenemos que hacer un análisis en el cual seleccionemos las corridas en ese modo. Entonces, por ejemplo, acá si nosotros tomamos las corridas 1 y 2, en ellas no hay efecto de parte del reactivo 1 o el reactivo R. Solamente habría efecto del reactivo S. ¿Ok? Solamente del reactivo S. Entonces, veamos que aquí al aumentar la concentración, ¿verdad? Al aumentar la concentración del reactivo S, ¿qué pasa con la concentración del producto que se origina? Vean qué interesante que, bueno, 0.51 y 0.49 prácticamente son el mismo número, ¿sí? O sea, pareciera que al aumentar la concentración del reactivo S, no hay un efecto significativo sobre la concentración del producto, ¿ok? ¿Eso cómo se interpreta? Bueno, eso se interpretaría como que la producción no depende de la concentración del reactivo S. Y en cinética eso se expresaría como que la reacción respecto al reactivo S es de orden cero. ¿Ok? O sea, no importa qué tanto yo ponga aquí de concentración, no veo un efecto significativo en la velocidad. ¿Ok? Para, digamos, corroborar esta observación que estamos realizando, también podríamos ver qué pasó en las corridas 3 y 4, porque vean que en las corridas 3 y 4 también la concentración de R se mantiene constante, quiere decir que no hay un efecto de R sobre la velocidad de producción. Y si vemos nuevamente lo que se hizo fue variar eh, la concentración del reactivo S desde la corrida 3 a la corrida 4. O sea, se hizo el doble. Pero vean, se aumenta el doble la concentración de S. ¿Y qué pasa con la concentración de producto?
prácticamente igual que lo que hicimos en el análisis anterior, 2.01 o 2.03 es prácticamente el mismo número. O sea, no hay un efecto al cambiar la concentración del segundo reactivo, no hay un efecto sobre la velocidad. Entonces, esta otra comparación nos confirma lo que ya habíamos detectado aquí, que la reacción es de orden cero respecto a el reactivo S. ¿Ok? A veces pasa así, a veces, aunque tengas dos reactivos, en tu reacción química, podría ser que uno de ellos, en este caso el reactivo S, no tiene efecto sobre la velocidad de la reacción. ¿Ok? Y tal vez aquí puedo aprovechar para mencionar un concepto bien interesante y no vaya a ser de que nos confundamos entre conceptos de estequiometría con conceptos de cinética. ¿Ok? ¿Qué significa que sea de orden cero respecto al reactivo S? Significa que la velocidad, o sea, la rapidez con que esta reacción se lleva a cabo, no se ve afectada entre más o menos S, reactivo S1 coloque. ¿Okay? La velocidad, o sea, qué tan rápido, cuánto tiempo me va a tomar a mí una determinada producción no se ve influenciada por el reactivo S. Pero no nos vayamos a confundir y pensar de que es que no necesitamos reactivo S. ¿Ok? Desde el punto de vista de la reacción y de la estequiometría, esta reacción necesita que el reactivo R reaccione con un mol del reactivo S. Entonces, si yo no pongo el reactivo S, porque yo pienso, no lo voy a poner porque por sí no me afecta, no me ayuda con la velocidad, pues si no lo pones no va a haber reacción, porque la reacción necesita del reactivo S y la estequiometría dice que se necesita un mol de él por cada mol del reactivo R. Entonces, no confundamos eso. O sea, si yo quiero aumentar la velocidad de esta reacción, ¿puedo incrementar la concentración de S para que eso suceda? No, porque es de orden cero. Entonces, no la vas a hacer más rápida por poner más S. ¿Ok? Pero eso no significa que yo tenga que suministrar ese reactivo para que la reacción ocurra. ¿Ok? Ese es un concepto bien importante y que no nos vayamos a confundir en ese sentido. Bien, ahora bueno, ya sabemos que el efecto DS es de orden cero. Ahora tendríamos que analizar las corridas de modo que nosotros ahora busquemos donde más bien el reactivo S es constante y con base en eso pues analizar el efecto más bien que tiene el variar el reactivo R. Entonces, si analizamos rápidamente las corridas, nos damos cuenta que podríamos utilizar las corridas 4 y 5, incluso hasta podríamos incluir también la corrida 2, porque vean que en esas tres corridas el reactivo S tiene la misma concentración inicial. Así que las variaciones que nosotros vayamos a ver en las producciones se deben únicamente a la variación que se haya ejecutado o que se haya establecido para el reactivo R. ¿Ok? Y de hecho vemos que el reactivo R en las tres corridas sí cambia, de hecho va aumentando. Y vemos que sí hay un efecto, porque vean que al aumentar la concentración del reactivo R, se aumenta la producción. En otras palabras, se aumenta la velocidad de la reacción. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es que para averiguar el orden de la reacción, tenemos que hacer aquello que hicimos en el screencast pasado de escoger dos corridas y después hacer un cociente de las expresiones. Nuevamente, suponemos que se aplica el modelo de potencias, de la ley de velocidad de potencias. Okay, vamos a suponer eso. Entonces, para la corrida
en este caso vamos a escoger la corrida 4, lo que se está formando es 2.03. Y eso debería ser proporcional a una constante de velocidad de reacción multiplicado por la concentración del reactivo S, o mejor acá pongamos primero el reactivo R. El reactivo R elevado a la alfa, y ya sabemos que es de orden 0 respecto al otro reactivo. Entonces, si queremos, ¿verdad? Para hacerlo más explícito, podemos poner la concentración del reactivo S a la 0, porque ya sabemos que es 0, pero al mismo tiempo esto se nos va a anular, ¿verdad? Porque cualquier cosa a la 0 pues es igual a 1. Entonces, más bien nosotros escribiríamos aquí 2.03 igual a K por la concentración de R en la corrida 4 era 2 a la alfa. ¿Ok? Muy bien. Ahora tomamos otra corrida en la cual también S sea constante. Entonces, en este caso, podemos tomar la corrida número 5. Y entonces al escribir diríamos, ok, lo que se produce en la corriente 5 es 7.98 y eso debería ser igual a K multiplicando a la concentración del reactivo R en la corrida 5, que es 4 a la alfa, y de nuevo ya aquí la concentración de S no participa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el truco matemático que vamos a utilizar? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas dos expresiones y las vamos a hacer en un cociente. ¿Ok? Las vamos a hacer en un cociente. Entonces nos quedaría 2.03 sobre 7.98 es igual, y vean que al hacer el cociente, K arriba y K abajo se cancelan porque es la misma constante de velocidad para todas las corridas, porque todo esto se hizo a la misma temperatura. Y nos quedaría entonces 2 entre 4 y vamos a sacar el alfa como exponente por acá. ¿Ok? Entonces, como hemos mencionado, nosotros podemos tomar esta expresión y colocarla en el solver, ¿verdad? O la podemos desarrollar también si queremos, ¿verdad? Pero nos queda más cómodo tomarla y colocarla entonces en el solver. ¿Ok? Si nosotros procedemos a realizar eso, la calculadora nos va a entregar de que alfa es aproximadamente 1.974. Así que con bastante certeza podríamos decir que la reacción es de orden 2 respecto al reactivo R, ¿sí? Respecto al reactivo es el orden respecto a R. Muy bien, ¿verdad? Entonces, así es como hemos determinado la dependencia respecto al primer reactivo. Nuevamente, esta pregunta era pues del sitio web del doctor Fogler y era de marque con X. Aquí hay 5 opciones para marcar y entonces pues ya tendríamos que escoger respecto al reactivo R, ¿verdad? Hemos determinado nosotros que para el reactivo R el orden es 2, así que podríamos marcar o la D o la E, ¿verdad? Son dos opciones donde nos señalan que es de orden 2 respecto a R. Y respecto a S, pues ya habíamos descubierto, ¿verdad? Ya habíamos descubierto que respecto a S era de orden 0. Por lo tanto, la única opción que coincide con eso sería la opción D. Muy bien, entonces esta es la forma de utilizar de nuevo el método de las corridas constantes. De nuevo, hacer énfasis en que si yo estoy en un experimento, pues yo lo que tengo que hacer son varias corridas en las cuales en algunas de ellas la concentración de uno de los reactivos sea constante, mientras que en la concentración del otro sea constante en otra de las corridas, de modo que me permita a mí
realizar ese tratamiento matemático que hemos detallado. Y muy interesante también el darnos cuenta de que a veces algunas reacciones, aunque necesiten de los dos reactivos para llevarse a cabo, puede ser que alguno de los dos reactivos no influya en la velocidad con la que se producen los productos. Pero, como mencionábamos, eso no significa que no sea indispensable que ese reactivo que no afecta la velocidad sí esté presente en la reacción, porque si no, simplemente la reacción no se llevaría